Detrás del arco y los reflectores hay un camino que no siempre se ve. Santi no llegó a ser el arquero titular de la selección uruguaya por casualidad. Su recorrido estuvo lleno de decisiones difíciles, momentos de soledad, dudas y nuevos comienzos. En esta charla nos adentramos en su historia. Bienvenidos a una charla con la persona detrás del arquero. Hoy nos acompaña Santi Mele. Santi, un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Gonza? Muy contento de estar también. Gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerte acá. Santi, días lindos, volver al país, encontrarte con tus vínculos. ¿Cómo haces para mezclar el tiempo libre con ver a la familia, con las obligaciones? ¿Cuesta? Es difícil, es bastante difícil porque uno a veces viene poco tiempo y querés hacer todo. Entonces, las primeras veces que venía así, estaba como muy acelerado, ¿viste? Y después a medida que fue pasando el tiempo, fui como priorizando y bueno, se encuentra el equilibrio entre las obligaciones, porque quieras que no, siempre hay que entrenar, haya vacaciones o sea por selección, siempre hay que entrenar. Y entre los amigos, los afectos, así que en ese sentido ya lo disfruto bastante. Bien. ¿Qué balance haces de este primer semestre en Colombia? ¿Cómo va todo por allá? Bueno, la verdad que a nivel personal, muy contento. Creo que fue un semestre que crecí mucho en lo personal, en las herramientas que pude ir incorporando. Fue un semestre que enfoqué mucho en la preparación y en todo sentido, en lo técnico, en lo técnico respecto a lo defensivo, respecto a lo ofensivo, respecto también a lo psicológico, a lo mental. Y lo más lindo que también eso se pudo trasladar a rendimiento, a resultado, con respecto a vallas en cero, también a regularidad en lo que fue el rendimiento colectivo del equipo. Así que fue un semestre muy positivo. Ya hace un tiempo que estás en Colombia, Santi. ¿Te sorprendió el jugador colombiano a nivel genética, a nivel talento? Porque vos venías de Argentina, que por ahí es más parecido al jugador uruguayo, pero ¿qué te encontraste del jugador colombiano? ¿Qué diferencia? Claro. El colombiano, sí, genéticamente tienen una buena madera. He tenido compañeros que sin tocar una pesa te suben a la plataforma de salto y te saltan 55 centímetros de un contramovimiento sin brazo y vos decís, ¿cómo hacés? A veces sin calentar ni siquiera. Y después que sí, técnicamente son muy buenos. Son jugadores que disfrutan de jugar a la pelota, como quien dice. Y bueno, y el fútbol colombiano también es un fútbol muy competitivo que tiene equipos grandes, con grandes hinchadas, con grandes exigencias. Y bueno, un fútbol que tiene muchos condimentos que hacen que sea atractivo de ver. ¿Y del arquero sentís también que hay como una diferencia genética o es más parejo en ese sentido? No, también, obviamente que hay arqueros muy potentes ya de por sí. Pero creo que también a veces quizás la ausencia de tantos beneficios genéticos te hace también ser consciente de que siendo profesional y siendo constante podés empatar o ganarle a ese talento innato. Okay. Entonces creo que en ese sentido quizás nosotros los uruguayos o mismo los argentinos que tenemos más o menos una genética parecida, tenemos esa conciencia del profesionalismo, del ir al gimnasio todos los días, que hace que a la hora de la alta competencia se compense los beneficios genéticos con el trabajo. Claro. Santi, quiero ir un poquito atrás, arrancar desde tu infancia. Fuiste criado por tu vieja, por tu abuela, dos personas muy laburadoras, muy importantes en tu vida. ¿Qué son ellas para vos? Bueno, sí, yo me crié en el barrio de La Aguada, viví hasta mis 19 años ahí. Y siempre estuvo ahí mi vieja, mi abuela. Siempre fui bastante consentido porque me crié hijo único, como dicen en Colombia, ya se me pegó la palabra, los pechiches, que es como llegaba y tenía la comida pronta, la ropa lavada, la cama tendida. Pero en un ambiente donde hubo siempre mucho amor, mucho apoyo a lo que yo decidiera.
Y con respecto al fútbol, mi madre y sobre todo mi madre siempre me respaldó. Ella siempre sabía cuál era mi sueño y dio todo lo que tenía para darme las herramientas para que yo pueda luchar por mis sueños. Así que para ella siempre voy a estar muy agradecido de todo lo que me enseñaron también con el ejemplo, ¿no? Mi madre tuvo 3 trabajos hasta que se jubiló, mi abuela también hizo de todo en su juventud, trabajó de muchas cosas, entonces siempre me enseñaron el valor del trabajo, la responsabilidad y sobre todo también mi madre siempre me decía, o sea, vos querés jugar al fútbol pero tenés que estudiar. Entonces en ese sentido me permitió también desarrollar la parte intelectual y eso me ha servido mucho cuando me tocó irme a vivir a Turquía, cuando me tocó irme a vivir a Argentina y cada vez que tenía un viaje con la selección sentía que había una buena base. Viste que prendés la tele y escuchás una nota y muchos dicen, tengo que llegar a primera, triunfar para poder comprarle la casa a mi vieja. En tu caso, como en el mío, como en el de muchos, no pasa eso. ¿Sentís que es una presión que te quitan, una responsabilidad menos o no? Sí, bueno, mirá, yo he conocido, ahora justo que estoy viviendo en Colombia, he tenido más contacto con compañeros y con sus historias. Y veo cómo muchas veces se genera una expectativa en la familia que está heavy para el jugador. Que obviamente, a ver, yo entiendo lo gratificante que es poder retribuirle en algo a la familia que te dio todo. Pero yo creo que valoro muchísimo que de parte de mi familia nunca hubo un condicionante a la hora de que yo decida cómo iba a usar mi dinero, digamos. En mi familia saben que lo que yo conseguí es mío y que ellos son independientes y no dependen de mí. Okay. Yo creo que eso sí es algo que a mí me libera y a la vez hace que el hecho de darles algo sea genuino y que también sepa que su vínculo hacia mí no es condicional. O sea, no es que me quieren porque pueda estar en un lugar cobrando dinero o porque juegue bien. Su relación hacia mí es incondicional. Y eso creo que tenerlo en la casa de uno te da una solidez que si no lo tenés, quizá es difícil encontrarlo. O sea, y repercute. Viste que muchas veces también se dice el jugador tiene que venir de abajo para tener hambre. Yo personalmente creo que eso es un mensaje erróneo y nada que ver, porque bueno, uno en este caso creo que siempre, una vez que se dedica al fútbol va a tener esas ganas de triunfar por muchas razones, pero ¿estás de acuerdo con esa frase que se dice o qué pensás al respecto? Bueno, en mi caso particular, a mí nunca me faltó nada. Mi madre digamos, no es que somos una clase alta, pero nunca, clase media laburante que nunca tuvo carencia. Entonces, yo creo que depende mucho de la ambición, de los deseos que tenga la persona por trascender, por triunfar. Y entiendo que el hecho de tener hambre o de pasar necesidad te haga después valorar mucho más las cosas que lográs. Pero comparto contigo, Gonza, que capaz que no creo que sea algo determinante para un jugador que tenga éxito. Santi, quiero ir un poquito también a tus inicios en el fútbol. Escuché por ahí que en el cuadro donde empezaste tu vieja formó parte de la presidencia, tu padrastro fue tu técnico. ¿Cómo fueron esos años para vos en el baby fútbol? Que bueno, que para poner un poquito en contexto, es una edad súper importante para el niño, más que nada para su desarrollo, de su personalidad, de un montón de cosas, pero que también creo que es un lugar donde ya desde chico al niño le generan muchas presiones, los padres por ahí proyectan de más y creo que es un grave error. ¿Cómo fue tu infancia en ese sentido? ¿Cómo viviste, transitaste esa etapa de baby fútbol? Bueno, mi caso particular fue una infancia y preadolescencia hermosa, porque como vos dijiste, al poco tiempo de yo llegar al club, mi padrastro se convirtió en el técnico, su hijo, o sea, mi hermano, compañero de equipo y mi madre presidenta. Entonces,
para mí siempre fue un ambiente familiar el fútbol. Los fines de semana era el momento que más deseaba en la semana, porque sabía que iba a ir sábado y domingo, porque mi madre como presidenta tenía que estar, y yo sabía que podía jugar a la pelota todo el día, el sábado y el domingo, y lo disfrutaba un montón. Y después el equipo mío, la realidad es que siempre fue todo a pulmón. O sea, no era un equipo que aspiraba a salir campeón. Ahí jugábamos todos. Arquero había uno solo, entonces yo siempre atajaba. Eso a mí me dejaba tranquilo y contento, pero la realidad es que cuando siempre estuvimos en la C y cuando estuvimos en la B fue porque no hubo C. Entonces, fue siempre, digamos, el fin era disfrutar, el fin era jugar, aprender y en el proceso también nosotros teníamos una categoría muy competitiva que ganó partidos importantes, salimos campeones también, pero no es que ya desde esa edad a mí se me exigía llegar a primera división o tener que rendir. En ese momento el fin era el disfrute y creo que me ha marcado bastante. Ahora que me haces recordar eso, entiendo también capaz un poco por qué, cuál es mi enfoque hacia el fútbol, porque yo lo hago porque lo disfruto, por más de que hoy sea mi trabajo, pero ahora que hablamos de esto estoy seguro que incidió mucho que esa etapa haya sido en el club que fue, en el entorno que fue y que lo haya vivido de esa manera. Qué bueno, Santi. Y siempre al arco, desde el día 1. Siempre, siempre. Yo me acuerdo que el primer día que fui a entrenar a ese equipo, bueno, como toda categoría de 6 años de fútbol, eran todos corriendo atrás de la pelota y cuando veo al técnico, yo lo primero que le digo, yo quiero atajar. Y me salió del alma, ¿viste? Y el técnico medio que como que se le iluminaron los ojos porque a esa edad nadie quiere. Cayó del cielo, un regalo. Claro, entonces ya dijeron, bueno, andá. Y también me lo volvieron a preguntar el día del primer partido y yo convencido, sí, yo quiero atajar. Y de ahí siempre fue como algo, un amor innato, porque desde que soy chico miro al arquero cuando veo fútbol. Mi madre me cuenta que cuando yo tenía 2 años ella me tiraba la pelota y yo ya me tiraba como arquero y decía que era Carini en ese entonces. Entonces como que lo mío siempre fue como amor con el puesto del arquero. Bien, Santi. Y pasando un poquito a las formativas, ¿cómo fueron esos años? ¿Fue siempre en Fénix? Sí, la parte de formativa sí. Antes de yo empezar en Fénix, estuve por algunas escuelitas de otros equipos. Estuve entrenando 2 años en Peñarol. También tuve un par de prácticas en Defensor, en River, en Nacional también. Pero creo que fue, digamos que, más marcado en Peñarol, porque cuando estaba a punto de arrancar la 7ª división, que yo había hecho todo ese proceso de 2 años, cuando estaban fichando a mí me dijeron que no me iban a fichar. Entonces, ese no fue lo que me termina abriendo la puerta de Fénix. Y la realidad que llegué a Fénix ahí en juveniles fue como que fluyó bastante todo. En el proceso igual momentos jodidos. O sea, 7ª edición fue un año hermoso. 6ª edición fue un año muy difícil para mí porque venía de un año muy bueno y al otro año en 6ª me dan el brazalete y yo medio como que no me costó gestionarlo. Pero también lo fui trabajando y bueno, después sub-16 fue mejorando, 5ª fue muy bueno y ya a partir de 5ª empecé a subir a primera más seguido. Y yo creo siempre agradezco y valoro que desde muy chico me foguearon con la primera división, entonces eso me hizo madurar más rápido, que me cueste menos la adaptación a primera y me daba recursos para en mi categoría jugar bien. Entonces fue un periodo que me enseñó mucho, que fue desafiante, pero también fue muy lindo. Santi, ya, o sea, repasando tu carrera, ya sabemos que de muy chico te destacaste, hubo un gran mundial, un proceso de selección, que bueno, que eso te da la posibilidad de por ahí lograr lo que todo jugador logra, que es el pase a Europa. Con eso viene el pensamiento de crecer como deportista profesionalmente, económicamente. A vos te toca, en una edad muy joven,
¿Pensaste en todo eso cuando vino la posibilidad de ir a Turquía? Dijiste, bueno, voy atrás de mi sueño y por ahí perdiste un poquito de lado a dónde ibas. ¿Te faltó información desde ese lado? ¿O el hecho de decir, bueno, voy atrás de mi sueño hizo un poco decir, bueno, voy y veo qué pasa? ¿Cómo fue esa parte? Sí, no, yo cuando me miro para atrás ahí obviamente que no sabía nada y ni lo pensé. Me acuerdo que también un poco viste que uno al final te queda muy marcado por el ambiente en el que uno, con la gente que uno se rodea. Y Fénix es un equipo que el lema es el Fénix no baja. Sí. Entonces, bueno, yo he tenido compañeros que salían de entrenar y tenían que ir a trabajar, o sea, no se cobraban fecha. Entonces son todas esas cosas que hacen que la realidad es que hay que remarla. La realidad del fútbol uruguayo. Sí, la realidad. Fénix, en ese entonces, ahí agradezco pila haberme formado en Fénix porque me permitió ser consciente de lo que es la realidad del fútbol uruguayo y lucharla mucho para llegar a primera. Porque cuando hace unos años, me voy un poquito por las ramas, pero ya vuelvo, que hace un par de años volví a ir a los lugares donde yo entrenaba en juveniles. Y de verdad, o sea, para vos llegar a primera tenés que quererlo demasiado, porque las instalaciones son mínimas, a veces no tenías para bañarte, te tomabas el último bondi y al otro día te tenías que levantar temprano porque tenías liceo. Entonces fue muy sacrificado, pero esas son las cosas que hacen que cuando a vos te toca una posibilidad buena, un lugar donde te valoran y donde te tratan bien, saber atesorarlo porque no es lo normal. Y con respecto a todo ese bagaje que tenía, cuando a mí me llega la oferta de irme a Turquía, yo me acuerdo que decía, yo voy a donde sea, no me importa. Y con tal de irme, no sé, y la realidad es que también te mueve el piso cuando te llega un contrato que vas a cobrar más de 10 veces de lo que estás cobrando. En ese entonces el equipo era un equipo que me compraba, que estaba en primera división, en la liga donde estaba el arquero de la selección, pero yo no sabía más que eso. Entonces sí fue algo que no pensé, tampoco tenía muchas opciones ni opiniones de referencia, pero fue un tren que me sentía en ese entonces que me tenía que subir. Y bueno, cuando llegué a encontrarme con la realidad, a mí me decían, si esto era lo que vos querías, jugar en Europa. Pero no así, no. O sea, esto tampoco es Europa, o sea, como que es como que, justo hace poco lo hablaba también, que es como que uno tiene que ser muy específico con lo que quiere y cómo lo quiere, pero bueno, fue ese golpe de realidad de llegar a los 19, casi 20 años a un equipo que no me conocía ni el técnico, el presidente me conoció ahí, no tenía cupo de extranjero para mí, llegué y me cedieron al préstamo, solo. Fueron como muchísimas cosas que yo en ese momento no estaba preparado para tanto, pero de alguna manera sobreviví. Imagínate, como te dije hace un rato, hijo único, llegaba a mi casa, barullo, comida, familia, y de repente llegar a mi casa, silencio, los platos sucios donde los había dejado. Como que fue un choque grande, pero bueno, de alguna manera encontré las herramientas para sobrevivir y transformar eso en algo positivo, porque hoy en día, yo no sé si, a mí me han preguntado si fue un error o no, pero hoy en día, si yo no hubiese vivido eso, estoy seguro que lo que vino después y cómo vino después no hubiese llegado de esa manera. O yo no hubiese tenido las herramientas que hoy tengo para afrontar lo que me toca afrontar hoy. Porque muchas veces cuando tengo un desafío hoy, recurro a esa memoria de decir, pero yo pude con esto. Y la verdad que me da como una fuerza muy grande. Y Santi, yendo un poquito a la gente que te rodeaba en ese momento, ¿sentís que hubiese sido necesario que contemplen todo eso? El hecho de que no dejaba de ser un jugador de 19 años, una persona que era su primera experiencia saliendo, o más que nada lo veían como, bueno, es la posibilidad de crecer. Es algo que es súper importante. Creo que
si hoy Santi Mele tiene que asesorar a un arquero que tiene la posibilidad de irse a Turquía, creo que sería sensato o capaz que un buen mensaje decirle, vas a cumplir el sueño de crecer, de desarrollarte, pero está esta otra parte que muchas veces no se ve o mismo hasta vos no la pensaste. Es así, Claro. ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Y la respuesta a tu pregunta es que obviamente no estuvo esa parte de asesoramiento a la hora de tomar la decisión. Simplemente, lo que pasa es que también uno a veces es medio ingenuo en cómo es el negocio, y esto al final es un negocio, lamentablemente. Se pierde un poco la esencia del juego porque hay tantos intereses atrás, hay tanta gente que al final vela por sus propios intereses, que al final tampoco les conviene a algunos decirte la realidad. Entonces, para mí fue chocante, pero una de las cosas que más me dejó es darme cuenta de que nadie va a velar por mí mejor que yo y que no tengo que delegar 100% de las decisiones de mi carrera en cosas que después las voy a vivir yo, porque el que se bancó los 3 años, que fueron 3 años, incluido la pandemia en Turquía, fui yo. No estaba la gente que me asesoraba en ese entonces para bancarme cuando tenía, por ejemplo, atracones de ansiedad o cuando estaba que no tenía con quién hablar. Al contrario, era más manejate y resolvé como vos puedas. Y hoy en día que tengo amigos arqueros, que tengo también gente más joven con la que hablo de fútbol, justo hace muy poco a un amigo le tocó la posibilidad de irse a otro lugar y a mí cuando puedo hablar en base a mi experiencia y contribuir y saber que yo no tengo un interés con esa persona porque no voy a tener ningún rédito económico ni nada, le da más significado a ese sufrimiento que yo pasé, porque hace que capaz que a otra persona no, o por lo menos se sienta entendida o que no pase por lo mismo. Y también humaniza un poco lo que es la profesión, ¿no? Porque vos no dejabas de ser un chiquilín de 19 años que capaz que tus amigos estaban viendo, terminando el liceo, viendo qué hacían con su vida, y a vos de un día para el otro te fuiste a una cultura totalmente diferente, en un país lejano, a hacer lo que te gustaba, sí, todo el mundo idealiza el ser jugador de fútbol con eso, pero hay una parte muy difícil que por ahí no se ve y que te tocó afrontarla con 19 años. Digo, eso también hoy en día es evidente que es un crecimiento, pero hay que estar preparado para estar en ese lugar, en esa edad, ¿verdad? Uy, sí. A mí me sirvió para darme cuenta de que, por más de que te digan, porque, o sea, ¿cómo te puedo decir? Hay muchas cosas, hay mucha gente como hablábamos recién, muchos intereses y a veces por cosas, la plata a veces se hacen cosas que uno no entiende. Cómo alguien puede llegar a hacer cosas por el dinero. Hablo más allá del fútbol, ¿no? O por cosas banales. Y a mí me sirvió para darme cuenta de que yo podía tener un buen sueldo, yo podía vivir en un buen apartamento, yo podía vivir en un país muy lindo como lo es Turquía, pero la felicidad o el bienestar va por otro lado. Y a eso, a mí, digamos que se da justo que yo voy a un lugar en el que yo fui a jugar al fútbol y no jugaba. Entonces como que también era como una mesa que no tenía forma de sostenerse, no tenía patas que lo sostengan, más que la fe de que en algún momento eso iba a cambiar. Entonces, a mí yo siempre trabajo lo psicológico hace muchos años y mi psicólogo de ese momento me decía, es como si yo como psicólogo soy psicólogo y no tengo paciente, ¿cuándo ejerzo? Y yo necesitaba ese volver a sentirme jugador, el disfruto de jugar. Entonces, el poder de alguna manera empoderarme, conectarme con ese deseo y decir, bueno, ahora tomo las decisiones yo, fue lo que me llevó a volver a empezar a Plaza y a construir un camino en base a lo que yo quiero y a mis intereses. Okay. Santi, ¿y ese momento fue el que te dio la posibilidad de volver a conectar con la religión? ¿Sentiste que por ese lado podías ordenar un poco las cosas? Sí, sí, fue un proceso. Yo todavía estaba en Turquía cuando sentí que de alguna manera... A ver, yo de chico fui a colegio católico
y siempre fue como, no sé por qué, pero yo ya de chico sentía como esa necesidad de ir a la iglesia, aunque no vaya a misa, y tener mi momento de decirle a Dios, de llorar con Él, de hablarle directamente a ese padre que también no tuve en mi crianza. Entonces, a medida que fui creciendo, llegué a una etapa que me rebelé con todo y dije, no quiero creer más. O sea, me aburrí de que en mi liceo persiguieran a mis compañeras porque la pollera estaba muy alta, o que te aburran con todo rígido, todo castigo, todo pecado. Y dije, pará, esto yo no lo quiero para mi vida. Y fue como que desde los 20 en adelante, que fueron esos 3 años que yo estuve en Turquía, dije, voy por la mía, ¿viste? Tipo, sin esa búsqueda o sin ese temor de Dios, como se dice, o esa obediencia. Y nada, o sea, fueron 3 años que busqué llenar ese vacío que yo antes quizás lo tenía cubierto con cosas que no llenaban ese vacío, sino que lo agrandaban. Y cuando llega el punto, porque fueron 3 años en Turquía, como te digo, a los 2 años y medio yo ya no aguantaba más. No quería, ya había aguantado hasta tener la posibilidad de jugar, ya había jugado, no me había sentido bien, no me sentía cómodo en el país, en el equipo, y dije, bueno, si tengo que, o sea, no quiero estar más acá, y si tengo que dejar el fútbol, lo dejo. Y me acuerdo de tener charlas con la gente con la que trabajaba en ese entonces, y yo le decía, vos, sáquenme de acá porque yo de verdad no aguanto más. Y no, o sea, la solución era o seguir o rescindir unilateralmente el contrato y que eso me puedan hacer un juicio o demandar. Entonces, cuando me di cuenta que no iban a conseguir ayuda desde ese lado, dije, voy a hacer el último intento, el último esfuerzo, y en 6 meses me voy, ya está. Y si no, me retiro o voy y lo rescindo yo el contrato, pero yo no voy a seguir acá. Y en esos 6 meses fue que se convirtieron en 8 por la pandemia, fue que empezó como esa búsqueda probé un terapeuta, una amiga de mi madre me pasó un terapeuta, que la realidad, si hoy me preguntás, yo no sé bien qué tipo de terapeuta era holístico, pero con él empecé a hablar, él me empezó a hablar un poco de Dios, ¿viste? Y a medida que hablaba, también estaba vinculado con la biodecodificación, Sí, sanar alguna cosita que por ahí tenías que sanar de tu infancia, de tu vida. Exacto. A mí en resumen, esa persona me ayudó a darme cuenta que yo tenía algo que sanar con mi viejo, ¿viste? Entonces esos 6 meses, 8 meses, fueron como que empezó ese proceso de reacercarme en mi búsqueda o sea, en mi relación con Dios. De una manera diferente. Okay. Sin iglesia, sin reglas, sino con algo genuino, de decirle a Dios de verdad cómo me siento, de decirle, vos, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Me entendés? O decirte, yo quiero otra cosa. Y empecé a construir como yo estaba solo en Turquía también, y la pandemia fue el broche perfecto, se empezó a dar ese vínculo cada vez más genuino, y yo me acuerdo de estar en el balcón de Turquía, por ejemplo, y a la noche siempre sentarme y mirar el cielo, y era mi momento. Y le hablaba a Dios, también le hablaba a mi abuelo, que había fallecido yo no lo conocí, pero igual sé que fue muy importante para mi familia, para mi madre, para mi abuela. Y todo eso fue avanzando a lo que llevó a poder rescindir ese contrato y volver a Uruguay. Y cuando vuelvo a Uruguay, que yo sentía algo interno, que era, vos, tengo que volver a Uruguay. Te la estoy haciendo corta porque la verdad fueron 8 meses impresionantes. Ahí fue que yo creo en Dios, y no desde la religión, sino desde la fe. Que sé que es difícil capaz de explicar el concepto y de entenderlo, pero es justamente esto que te estoy diciendo, es tener un vínculo genuino
presentándome a Dios, hablándole de frente, no usando palabras difíciles, no tipo teniendo que juzgar, a ver, este se porta bien, este se porta mal, sino de una búsqueda de sentir ese amor de Dios y también hacia la gente que me rodea. Y sé que Dios usa a la gente para traerte hacia Él, digamos. Entonces, yo en ese momento me acuerdo que había vuelto de Turquía, estaba feliz, había ahorrado plata de esa época y dije, me voy a dar un gusto, me voy a comprar el auto que yo quiero. Y me compré un Mini Cooper. Y justo la persona que yo le compro el auto, pegué mucha química, mucha onda. Y bueno, nada, compro el auto y dije, qué crack este loco. A las 2 semanas de tener el auto se me funde el motor. Y yo lo llamo, ¿viste? Y le digo, ¿qué onda? Tipo, ¿me vendiste el auto fundido? ¿Qué pasó? Y me dice, lo primero que me dice, aparte, cuando yo lo llamo, me dice, vos quedate tranquilo que esto no vas a pagar un peso del arreglo. Y yo dije, esto no es normal. Sí, sí. Tipo, aparte, legalmente él no tenía ninguna obligación conmigo. Entonces en ese proceso yo estaba, no, me parece que le erré, que me vuelva la plata, no sé qué, Y un día voy y me cruzo con él y tuvimos una charla y esa charla desembocó en... Bueno, él resulta que era un líder de una iglesia. Mirá. Yo no sabía. Ahí me enteré. Y me acuerdo que fue una charla que él me dijo palabras que me tocaron otras fibras, ¿me entendés? Y fue justo antes de jugar mi primer partido con Plaza, que aparte a mí me daba... Bueno, ahí todavía no éramos compañeros, pero a mí me revolvía mucho el volver a jugar. Tenía muchas dudas, mucha incertidumbre de qué iba a pasar. Hacía mucho tiempo que no jugaba. Y fue como que gracias a ese auto que se fundió, a esa persona que me vendió el auto y hoy que somos amigos de esa persona, fue un proceso donde después el auto se arregló, pude volver a jugar, pero sobre todo él me ayudó a alimentar esa fe. Y desde ese lugar que yo no conocía, que es desde un lugar genuino y no religioso como te estaba hablando recién. Entonces, eso para mí es indispensable y fundamental en mi vida y fue lo que creo que sí, después trajo todo lo otro, el poder sanar la herida con mi viejo, conocer a mi esposa, entender por qué algunas cosas no van de la mano con estar en paz y darme cuenta de esto que te estoy diciendo ahora de que antes llenaba vacíos con cosas que no me llenaban y empecé a encontrar una forma más sana y que me hacía mejor de llenar esos vacíos. Entonces fue muy lindo, la verdad. La verdad, Santi, una linda experiencia. Y ya aprovecho también para tocar un tema que si bien en el mundo del fútbol se está hablando un poco más, que es la salud mental, creo que todavía falta y mucho. Ya te escuché decir que haces terapia. Para vos, que sos un referente para muchos, ¿qué lugar ocupa la figura del psicólogo en el fútbol? ¿Te parece importante? Fundamental, me parece. Fundamental porque el ambiente del fútbol es un ambiente muy neurótico y justamente con mi psicólogo hablábamos de que hay un circo alrededor del fútbol, que es lo que al final uno lo tiene que agradecer porque es lo que nos termina haciendo profesionales de jugar a la pelota. Pero para mí es fundamental porque te ayuda a dimensionar con la realidad, a darte cuenta de que un partido no es de vida o muerte, a sobreponerte, a prepararte para momentos de alta tensión y a saber que sos más que un jugador de fútbol. Entonces, para mí es fundamental y celebro que cada vez sea más normal, por más de que todavía falta un montón, porque hay muchos ambientes que todavía no es bien recibido, pero es una figura fundamental para el desarrollo del jugador. Y llevándolo un poquito a tu puesto, creo que muchas veces al jugador de fútbol se le ve la parte física, la parte, bueno, de la habilidad para el puesto, pero en el puesto del arquero la parte mental es muy importante porque creo, ¿en qué momento aprendiste a convivir con el error, por ejemplo? Yo creo que es como que todo el tiempo lo volvés a reaprender y lo vas aprendiendo como la cebolla que la vas pelando y va llegando cada vez más profundo, lo vas entendiendo a niveles más profundos. Pero porque muchas veces uno
en teoría tiene un concepto, pero quizás no lo tiene incorporado. Entonces creo que primero lo importante es saber tener el concepto y después la práctica te va solidificando eso. Pero sí que fue un proceso difícil de entender. Yo siempre fui muy perfeccionista, muy exigente y el hecho de trabajar con un psicólogo que le pude dar énfasis, sobre todo cuando llegué a Argentina, me ayudó a lidiar mucho mejor con a veces, por ejemplo, esa neurosis que te digo, o esa rigidez mental de que es... Yo me acuerdo que cuando tenía 16 años decía, tengo que debutar antes de los 16 porque todos los grandes... Yo me había puesto una obligación rígida de que tenía que debutar antes de los 16 y me hacía mal. Entonces me ayudó un poco a ser mucho más flexible con eso y a encarar el fútbol desde un punto de vista más sano, incluyendo los errores. Che, Santi, y a ver, ¿cómo preguntarte esto? El puesto de arquero es un puesto donde obviamente la parte mental, reitero, es muy importante. ¿Te costó perdonarte cuando te equivocabas? ¿O cómo era esa charla con vos mismo después de un error? Bueno, al principio y cuando era más chico era horrible la charla. Me mataba, yo mismo. Pero a medida que fui creciendo y trabajando, pude empezar a ser más comprensivo, a tenerme más paciencia. Porque al final el error es parte. Y el arquero, cualquier jugador, pero el arquero convive con eso. Y cuanto más uno se amigue y sea consciente de que se va a equivocar y no tenerle como ese temor de, uy, no quiero ni pensarlo, uno mejor fluye. Una de las cosas que más he trabajado con mi psicólogo es el hecho de como que hablar del peor escenario, digamos, y aceptarlo, ¿me entendés? O sea, si pasa el peor escenario, me va a doler, pero lo puedo superar. Y creo que a veces en el fútbol no se habla de perder, no se habla del error por miedo al pensamiento mágico de atraerlo. Y no, o sea, al final yo creo que cuanto más convencido estás de que si te equivocás vas a poder con eso, jugás con más libertad. Y yo creo que el error es un poco de la cancha para afuera, porque hablo de nosotros cuando jugaba, convivís todo el tiempo con el error. Y por ahí el error del arquero tiene más trascendencia, pero yo como jugador tenía normalizado que vos te podías equivocar como me equivocaba yo muchas veces en todos los partidos. Entonces creo que es eso de la neurosis, de darte palo, de matarte, es más del que dirán, porque en definitiva tu trabajo acierto y error tiene todo el tiempo. Entonces creo que va... en la parte mental, en la parte emocional, saber gestionarlo. Por eso creo que el puesto de ustedes tiene más relación con lo que es la salud mental. Y otra cosa que está buenísimo, o sea, traer a charlar acá, es que el proceso del arquero es diferente al del jugador. Por ahí un arquero entrena para jugar, está bien, pero capaz que le toca no atajar en todo un año. ¿Cómo se hace desde ese lugar, por ese lado, decir, bueno, me tengo que levantar todas las mañanas a querer ser mejor y tal vez no me toca? ¿Cómo gestionar esa parte también? ¿Cómo la haces? Bueno, es difícil, es una parte difícil, pero lo que he aprendido y que también me sirve para cuando juego es que mi foco va más allá de jugar, o sea, mi fin no es jugar, mi fin es mejorar. Entonces, cuando yo voy a entrenar, el entrenamiento mío está enfocado en la mejora, en que me sirva para mejorar algo. Y después el partido es una consecución de días de haber buscado esa mejora y eso hace que juegue o no juegue, mi foco esté ahí. Y entonces no determina, o sea, no desemboca determinando si juego o no lo que yo hago o lo que yo busco. Hace que, a ver, todos queremos jugar y hay una frustración o hay algo que uno tiene que transitar, pero creo que cuando tu foco está en la mejora es mucho más llevadero. Y como a mí me pasó jugando de tener algún partido, decís, no me están saliendo las cosas, mejor si no me la dan o si paso desapercibido. ¿Te pasó alguna vez decir, no me siento bien, que no me lleguen porque no sé cómo voy a resolver? Sí, hay días que uno no se siente bien, y es la realidad. Y esto lo aprendí mucho en Argentina con mi entrenador de arquero de allá, de que él me hablaba mucho de que
Hay días que te vas a pelear con tu mujer, hay días que te vas a levantar cruzado, pero vos ahí te pagan para esto y tenés que rendir, ¿viste? Entonces él me decía, son 90 minutos nada más. Y me decía, no puedes tener dos problemas. Si tenés problemas con tu mujer, que el fútbol no sea un problema. Entonces, era quizá muy básico, pero muy sencillo y al final a mí me ayudaba un montón. Y el hecho de empezar a conocerme a mí mismo y no quedarme en hoy me siento mal, entonces no quiero jugar, se convertía en, bueno, quizá hoy no, capaz que no me siento fino, voy a tomar menos riesgos o voy a jugar lo más seguro posible. Y bueno, eso al final me terminaba ayudando para poder mantener una línea y más que querer romperla todos los partidos, poder ser constante y regular, que en el puesto del arquero es lo más importante. Qué grande, Santi. Santi, quiero ir un poquito más acá en el tiempo. ¿Qué sentís cuando te nombro a Plaza Colonia? Bueno, Plaza, la verdad fue un momento, una etapa de mi vida que fue fundamental, porque me volví a conectar con el jugar, agarré continuidad. Por suerte también, hoy en día que lo veo, me di cuenta que pude encontrar un lugar que me diera continuidad a una temprana edad, porque es difícil cuando que le den la titularidad a un arquero de 23 años. A mí me lo dieron ahí en Plaza y bueno, lo disfruté mucho. Vivía después en Uruguay, después de haber vivido 3 años fuera de mi país, hablaba mi idioma. Yo me acuerdo de los primeros días, solo era feliz con escuchar lo que se hablaba y entenderlo. Entonces, y bueno, Plaza tiene también ese condimento de que es un equipo que está en el interior, que hay mucho más sano el ambiente. El hecho de terminar el partido y te armabas un mate y te ibas a la Rambla y simplemente era tu trabajo y listo, sin tanta presión. Fue una etapa que disfruté y bueno, que cumplió su ciclo también, porque me volvió como a sentirme que tenía para más. Yo cuando arranco en Plaza, digamos, incluso pensaba, bueno, si juego el resto de mi carrera en Uruguay, está bien. Y bueno, ese año y medio que estuve, el haber salido campeones, que salimos campeones juntos, el haber jugado esa final también con Peñarol, todo fue como que reavivaron la llama de que cuando llegó la oportunidad de ir a Unión de Santa Fe, decir, bueno, creo que quiero un poquito más. Estoy realmente preparado, ya pasaste por todo, estuviste afuera, volviste, creo que ya cuando te tocó irte a Argentina ya estabas, tenías bases sólidas, me parece, creo que te encontrabas de otra manera, obviamente desde lo deportivo que eso hablaba solo en la cancha, pero como persona me parece que estabas también con más asentado como para ese paso. Sí, estaba más maduro, justamente eso, durante la etapa de Plaza, cuando yo arranqué, era uno, y cuando terminé era otro mucho más sólido. Lo que hablábamos hace un rato, el tema de tener, para mí es algo fundamental el tema de los vínculos con los padres. Estar bien de ese aspecto hay mucha, bueno, desde la psicología sé que hay una rama que creo que es la Gestalt, o no sé cuál, o la de las constelaciones, que habla de tomar a los padres, de aceptar los padres como son y aceptar la vida como es. Y desde lo bíblico también, ¿no? Es un mandamiento honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, eso estaba sentado. Después había conocido a mi pareja, que hoy es mi esposa, y yo también me había dado cuenta que si quería trascender en el fútbol, el Instagram tenía que dejarlo de lado, tenía que concentrarme. Bueno, eran consejos que yo me acuerdo que vos dabas en ese entonces. Yo me acuerdo de tener charla contigo, con otros compañeros, y yo decía, sí, pero a mí me da. A mí me da para estar para la joda y jugar. Y no me daba, pero creía. Entonces, cuando eso se organizó, fue que también se dio
ese paso a Argentina y ahí me di cuenta. Tenía razón el Gonza cuando decía eso. Che, Santi, y quiero hablar un poquito de los vínculos, que ya lo trajiste a la charla. Lo importante en este caso de tu esposa, de tu pareja, que bueno, uno ve a Santi Mel, el arquero, pero atrás hay un mundo y muchas veces la pareja en este caso deja todo por acompañarte, y que hay situaciones o momentos que no es fácil. Vos, por tu burbuja viajas mucho, entrenamientos, concentraciones, pero la que está sola, la que por ahí se tiene que vivir por ahí algo de lo que vos viviste en Turquía, es ella, de conocerse con tiempo libre, con haber dejado por ahí su carrera o sus sueños. ¿Cómo se convive con eso? ¿Cuánta importancia le das? ¿Y cómo se hace para eso, para crear una vida sabiendo que por ahí la persona que te acompaña en este momento está dejando todo por tu crecimiento? Sí, eso no es sencillo, la verdad. A mí, en mi caso particular, es fundamental mi esposa. Sé que ella ya tenía su vida antes de conocerme, su profesión, su nombre, porque también tenía una carrera, ella bailarina y psicopedagoga, tenía su carrera y su nombre ya ganado en Uruguay en ese mundo, y decidió dejar todo para acompañarme al primer paso, que fue Santa Fe. Y la verdad que fue desafiante para los dos. Y a mí también, yo antes tenía una concepción quizá como la que se tiene del futbolista porque yo capaz puedo estarte contando que estuvo jodido Turquía y una persona que no conoce te dice, dale, pero si estabas cobrando bien, si vivías bien, ¿y qué te quejás? Y yo un poco pensaba lo mismo de mi mujer, dale, pero mirá la vida que tenés, hoy podés tener recursos que antes no tenés, pero con el tiempo fui entendiendo que ella renunció a su sueño, por ejemplo. Su sueño era perseguir una carrera de baile, por perseguir el mío, acompañarme a perseguir el mío. Entonces, eso es algo que me llevó tiempo a entender, pero que hoy valoro muchísimo y que también fue muy desafiante. Cada cambio de país es desafiante para ella, pero en mi caso particular, la verdad, yo creo que estuve fino con el ojo a la hora de elegir. Y tengo una compañera que se está dispuesta, o sea, se las arregla en cualquier ambiente y además me confronta porque también lidiar con el futbolista no es fácil, con el ego de que un día salís y te ovaciona en un estadio y después llegás a tu casa y te pensás que te tienen que hacer un masaje en los pies o te atender como un rey y seguís siendo el mismo. Entonces a mí en ese aspecto me ayuda mucho a bajar a tierra. No, y también, Santi, hay una realidad que ser pareja de un jugador de elite o familia de un jugador de elite también requiere de una preparación o de un aprendizaje que por ahí uno está más acostumbrado a la crítica, a no a prestarle atención o saber qué pasa, qué es parte de, pero muchas veces la que lee, la que escucha, la que por ahí sale a la calle y lo siente es la pareja. Entonces también creo que es importante que entiendan cómo es el mundo del fútbol de elite. Sí. En el aspecto de mi pareja, yo sé que ella lo entiende y nosotros también creo que hemos aprendido y nos manejamos muy bien con eso. Quizás a veces me he dado cuenta que en el entorno familiar a veces como que por ejemplo, mi madre, yo siempre me peleo porque siempre está muy pendiente. Y bueno, es una lucha que yo ya no voy a pelear más porque ya está perdida, pero nada, me gustaría que sean conscientes de que no tienen que estar pendientes de eso. A veces yo me preocupo un poquito más de que lo puedan sufrir ellos que de lo que me pueda hacer a mí, porque yo lo acepto. Obviamente todos queremos que nos aplaudan todo el tiempo, pero el fútbol es así. Cuando ganás, sos lindo, de ojos azules y te quieren todo, y cuando perdés no servís para nada. En el ambiente neurótico del que hablamos, no es la realidad. Y yo ya, digamos, en ese aspecto estoy más ducho, pero quizás la familia no tanto. Entonces, ojalá también, por lo menos, si esto sirve de algo, que la familia también pueda entender que no hay que estar tan pendiente de eso. Che, Santi, quiero ir un poquito al presente, porque hoy te toca estar en Junior, un equipo súper importante en Colombia, en una ciudad muy linda, pero si lo llevas a lo lado místico, lo asociás, ¿sentís que era un lugar que ya estaba como predestinado, reemplazar a Viera, que te haya recomendado, todo eso? ¿Sentís que, aparte vos ya habías tenido partidos contra ellos, cómo sentís que se dio esa parte? Sí, vos,
Eso sí, para mí hay algo especial con Barranquilla. Y Barranquilla también, ahora que la conozco, tiene algo lindo. Pero sí, el hecho de que yo llego a Plaza Colonia y mi segundo partido en Plaza es contra Junior, Que la rompiste. que me fue re bien, fue algo muy, muy significativo. Y después que voy a Unión, me vuelvo a tocar con Junior, voy a Junior y debuto con la selección en el estadio de Junior. Sí, sí. Y el hecho de reemplazar a Viera, que yo le dije a él, y hoy en día comemos asado porque somos vecinos, yo de chico jugaba con una gorra de sol por él. Sí. Entonces, nada, son las vueltas de la vida que tiene y lo lindo que tiene el fútbol que te sorprende para mí con Junior había algo especial. Santi, y quiero ir un poquito a Colombia. ¿Qué tiene Colombia fuera de lo que es el fútbol? Salir un poco, digo, la ciudad, el café, la comida, la música. Creo que viven de otra manera el día a día, ¿no? Sí, sí. La alegría, lo primero que me nace decirte es la alegría. Son gente que son felices, que con lo que tienen les alcanza. Y creo que capaz que en el ambiente del fútbol no es algo que se valora, porque como que siempre se tiene que querer más, siempre se va más, pero para lo que es calidad de vida, ellos disfrutan. Entonces a mí me ha enseñado mucho, se ríen, son muy rompehuevos, les gusta, como ellos dicen, mamar gallo, que es tipo descansarte. Ajá. Y nada, es un país, la verdad, espectacular. Tiene todo, tiene frío, calor, montaña, llano, playa, mar Caribe. Y la comida siempre he dicho que es espectacular. Y es muy práctico para vivir. Ellos no se hacen problema por nada. Entonces, como uruguayo, a mí me enseñó mucho. Sí, también un poco aprender de ellos, ¿no? Porque uno desde cómo sentimos nosotros el fútbol, a veces decís, te necesito más involucrado o por ahí esto no pasa en mi país, pero también es una realidad que en la medida que te puedas acostumbrar un poco a su manera de sentir o de vivir, también te puede hacer bien porque ellos ya por cultura sienten de otra manera y tienen otra alegría que está bueno absorber un poco de eso, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que a mí me ha equilibrado porque, bueno, primero también ellos buscan uruguayo, argentino, paraguayo porque tenemos esa forma de vivir el fútbol. Pero a la vez yo creo que a nosotros también nos viene bien un poquito de su forma de ver las cosas para darle el grado justo, porque uno de los lemas de Barranquilla o del barranquillero es cógela suave. Entonces, creo que está bueno cuando quizá nosotros somos más de terribilizar las cosas y decir, wow, todo, o es terrible, una derrota, es terrible, un error, y es un equilibrio. Está bien que te duela, pero tampoco puede ser algo que te encierres en tu casa y que no puedas salir. Y tampoco está bien que no te importe. Entonces está bueno como que creo que se da esa mezcla y a mí como uruguayo en Barranquilla, tener la capacidad de adaptarme y de entender que primero yo soy el que me tengo que adaptar a ellos en alguna medida. Y después de que tener esa flexibilidad es lo que a mí me ha hecho sentirme bien ahí y aprender justamente eso que vos decís, de que no es ni como nosotros ni como ellos. Che, Santi, para ir redondeando, o sea, la verdad que es un placer tenerte acá y charlar contigo. Quiero que me cuentes qué es lo que sentís que es lo más lindo de ser arquero y lo no tan lindo de ser arquero. Lo más lindo es volar y sacar una pelota del ángulo o volar es lo más lindo. Bueno, siguiendo con lo lindo, hay un momento que es el momento en el que como que yo lo describo como que se genera un silencio entre que viene ese remate y queda como ese grito así de que va a ser gol y aparece una mano, que esa te da una sensación de éxtasis, de adrenalina en el pecho que es indescriptible, que para mí es la mejor. Y bueno, la peor obviamente, sí, lo que tiene el hecho de que el error generalmente termina en gol. Entonces... pero la verdad es mucho más lo lindo que lo que
que lo que no es lindo en mi profesión. Che, Santi, ya en una etapa donde estás consolidado, en una linda, porque la carrera del arquero es más larga por lo general, y hoy en día con los cuidados y con el profesionalismo que requiere ser jugador de élite, te estira la carrera. ¿Sentís todavía que tenés cosas para mejorar, sea desde lo físico, sea desde no sé, desde lo mental? Hoy requiere otro tipo de juego con los pies. Digo, ¿sos consciente de que hay cosas para mejorar, o decís, bueno, tengo que seguir construyendo por ahí desde lo mental y no tanto desde mi juego o mi físico? Mirá, en ese aspecto a mí Bielsa me ha ayudado mucho a ser consciente de que hay mucho por mejorar, desde lo técnico, bueno, hay cosas que es como quien dice las horas de vuelo, que también te las da el ver fútbol, el jugarlo, que obviamente que eso siempre uno nunca termina de nutrirse. Pero sí, de lo técnico, de lo físico, creo que vengo haciendo una linda progresión, y siempre, gracias a que tengo un cuerpo de trabajo con un fisio y con un profe que están pendientes, que me evalúan, puedo ir viendo, y también tengo siempre datos de cuánto estoy saltando y todo eso, y en base a eso hay una progresión y un sostenimiento, y sobre todo desde lo técnico me doy cuenta que sí, que hay mucho por seguir trabajando, y eso, como te digo, tenerlo presente y tener la intención de mejorarlo a diario, o hacer algo que te lleve a mejorarlo, también desde lo mental, me llena de motivación. Entonces creo que sí, que siempre hay que estar buscando esas cositas. Che, Santi, y quiero tocar un tema con respeto, que siempre que puedo lo hablo. Por ahí ser jugador de elite te hace vivir otra realidad, manejarte en otros ambientes. ¿Sentís que al jugador de elite por ahí pierde un poco el sentido del dinero? ¿Qué quiero decir con esto? Que la carrera del futbolista no deja de ser una carrera corta, que un desafío súper importante es el día de mañana poder materializarla de la mejor manera para tener tranquilidad, pero esto de estar en otro ambiente o moverte en la elite, ¿sentís que te hace perder un poco el valor del dinero? Yo creo que te falta conciencia en general cuando jugás, o la mayoría de las veces que empezás a cobrar un buen sueldo, de que cuesta mucho tener ese sueldo, y que la mayoría de las personas que trabajan 8 horas no cobran lo mismo que cobrás vos, capaz trabajando 2 o 4 horas. Entonces, en ese caso, yo creo que falta educación financiera desde chicos, que yo por suerte he encontrado gente que me ha enseñado, ayudado, y nada, y siempre trato de pensar en tener presente el día después, porque al final esto es un rato, y cuando haga así, por más que hoy tengo 27 y parece que falta, de repente voy a tener, o sea, yo hace nada tenía 23, hace nada éramos compañeros en plaza y tenía 23, y ahora ya tengo 27. Entonces... Sí, y yo ya estoy retirado. Che, Santi, y también sé que te estás preparando. Al conocerte, sé que sos una persona que le gusta vincularse con cosas fuera del fútbol. ¿Cuán importante sentís que es la preparación para el día de mañana? No solo desde bueno, afrontar la vida siendo joven, sino de vincularte con personas o sea, que trabajan 8 horas, que estudian, que hacen carrera, que realmente le meten mucho esfuerzo. No es que el jugador no lo haga, porque sí lo hace, pero digo, creo que te humaniza más el hecho de poder salir un poco del mundo del fútbol. Te baja a tierra, totalmente. Y te ayuda a poner las cosas en su lugar, a dimensionarlas bien. Porque a veces cuando no te quedás en esa burbuja, pasa eso, de que parece que ganar o perder es de vida o muerte, o todo lo más importante es a quién lo aplauden más, y después cuando, por ejemplo, yo tengo un ex compañero de Fénix, que él jugaba en una categoría, es un año más grande que yo, él jugaba de 9 y de repente tuvo un accidente de tránsito y le amputaron una pierna. Entonces, o sea, ahí vos decís, loco, o sea, la vida, lo frágil que es la vida y cómo hay que valorarla. Y por eso siempre
primero admiro la capacidad de resiliencia, la inteligencia emocional, la fortaleza mental que hay que tener para afrontar una adversidad así. Y después también quiero que se me pegue, porque creo que ser consciente de lo bendecido y lo privilegiado que uno es, uno nunca lo puede. Ya por solamente tener las 4 extremidades, después hace que lo demás quede bien organizado y no que a veces uno no juega y no jugué, no. O sea, está bien que no te guste, pero tampoco puede, o sea, ponerlo en el lugar correcto. Yo creo que si fuera técnico en algún momento o si tuviera capaz más influencia, lo haría como algo más constante. El hecho de poder servir del lugar en el que estás a la gente que lo necesita y de estar en contacto de la realidad de otras personas que es la de la mayoría de las personas. Creo que eso te hace valorar lo que vos tenés, también te hace hacer un bien y al final te termina beneficiando vos. Podríamos charlar largo y tendido con Santi, pero bueno, para ir redondeando, Santi, te quiero sacar un poquito, te quiero hacer un ping-pong para pelotear un poquito y ya ir finalizando. ¿Un referente en tu puesto? Hoy, Jan Sommer. Qué arquero. Sí. ¿Un ídolo de la infancia? Carini. Fabián Carini. ¿Un jugador que podría jugar de arquero? Facu Waller. Facu Waller, vos sabés que te iba a decir, es vecino mío en Colonia. El mejor arquero jugador que vi. Yo creo que podría atajar impresionante. Seguro. Impresionante. ¿Y un arquero que pueda jugar de jugador? ¿Que conozca o así mundial? Mundial. Y Neuer. Creo que Neuer es de los mejores arqueros jugadores que hay. Ter Stegen también es bueno, Ter ¿no? Stegen también, los alemanes han jugado. Santi, ¿el mejor partido de tu carrera? Todavía no lo tuve. Esa es la respuesta, muy bien. ¿El estadio que más te impactó? Bueno, los del Mundial de Corea, todos, los de Corea del Sur, y el metro, el estadio Junior, el metro lleno, impone mucho. Se siente. Sí. Santi, ¿una cábala antes de un partido? No recuerdo así, pero a ver, déjame pensar alguna. Siempre, no es una cábala, pero siempre juego con una licra abajo, que para mí es muy importante porque tiene primero un versículo de la Biblia, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y atrás tiene, pues yo tengo los apellidos de mi madre. Atrás tiene el apellido de mi madre y el de mi padre. Okay. Hoy en día, yo les conté que no tuve vínculo en mi crianza, pero hoy de grande tengo un buen vínculo con mi papá. Y aún no tengo el apellido de él en mi nombre, pero lo llevo igual en mi espalda. Bien. Santi, ¿algún tema para antes del partido? ¿Música? Me gusta alguno de Duki, que generalmente tiene letra medio así, power, así que alguna de esas va. ¿Y una comida para después de un partido? Tremenda hamburguesa de McDonald's. ¿Sabés que creo que si haces una encuesta, 9 de 10, hamburguesa. No sé si de McDonald's, pero hamburguesa. ¿Un equipo en el que estuviste a punto de jugar? A ver, bueno, en Independiente, antes de ir a Unión, o antes de renovar con Unión, tuve chance de ir a Independiente y a Deportivo Cali. Mirá que bien. Santi, ¿un sueño pendiente? Y jugar un mundial, atajar un mundial. ¿Alguna palabra que hayas aprendido en turco? Sí, un montón. Teşekkürler, que es gracias. Aprendí varias, aprendí a insultar, las tengo. Lo primero que se aprende es primero. También sé decir, sos muy hermosa. Yo que usé el sin. Qué bien. Después no me acuerdo mucho más. ¿Y alguna palabra que se te haya pegado de Colombia? El parqueadero, siempre digo, ahora cuando estoy acá, el otro día le había dicho acá a un compañero de la selección, ¿y cuándo nos van lo del parqueadero? Y se me cagaron de risa porque el parqueadero, el parking, ¿viste? Allá se usa parqueadero. Y después la vaina, o sea, se me pegaron varias también. La vaina y parqueadero son las que más uso. Qué bien, Santi. La verdad, Santi, que bueno, para ir redondeando,
Es un placer tenerte acá. La verdad que estamos muy contentos de poder charlar un poco. Yo ya tuve el placer de conocerte, pero creo que escucharte un poco más también ayuda a entender que sos una persona con muchas herramientas y entender también en el lugar donde estás, por qué estás y por qué estás proyectando tan alto y te está yendo tan bien. Así que desde este lugar te queremos felicitar. Está bueno escuchar que atrás de una figura de elite hay una persona que tiene días buenos, que tiene días malos. Y bueno, esto es lo que tratamos de buscar en este espacio, que te puedan conocer un poco más, no al arquero de primer nivel, sino a la persona. Bueno, Gonza, nada, para mí un placer charlar con vos. Además de la etapa linda que compartimos como compañeros, también siempre fue enriquecedor el intercambio, cuando charlábamos, cuando dabas consejos como los que nombré recién. Y bueno, buenísimo lo que están haciendo y ojalá cada vez más se pueda tomar conciencia de lo importante que es la salud mental, la salud emocional y sobre todo que en el fútbol se puedan dar las herramientas para que se pueda disfrutar más de esta profesión y sufrir menos. Bien. Santi, la última, ¿qué le dirías a esos niños que miran la tele y sueñan con ser Santi Mele? Que luchen por su sueño. Al final, tener un sueño, en mi caso, jugar en la selección y ser el arquero de la selección, siempre fue ese motor que me llevó a resistir en Turquía, a ir ese poquito más cuando ya no podía más y decía, bueno, ya fue, no juego más al fútbol. Y soñar y tener un sueño que te mueva y apuntar por eso sin tener miedo de que no se logre. Porque de última, si apuntás allá arriba, si no llegás, tenés más cerca de haber logrado algo de lo que puedas estar orgulloso que si apuntás abajo. Y la última, ¿qué le dirías a los padres de esos niños que a veces proyectan de más en sus hijos? ¿Qué mensaje tendés para ellos? Que lo dejen vivir su vida, que ellos ellos tienen la posibilidad de vivir su propia vida, hablo a los padres, y que le dejen vivir a sus hijos la vida que ellos quieran vivir. Y eso que no soy padre, soy un atrevido todavía, pero le diría eso. Nada más para agregar, una gran charla con Santi, así que nada, éxitos para lo que viene. Vamos arriba, Gonza, muchas gracias.